Hola, a ver, cuando se vive con diabetes, todo el mundo sabe que controlar el azúcar es fundamental, pero hay otra parte del cuerpo que necesita una atención súper especial y constante, los pies. Hoy vamos a desgranar por qué su cuidado es una pieza absolutamente esencial en el día a día con la diabetes. Y vamos directos al grano con la pregunta clave. ¿Por qué precisamente los pies? ¿Por qué se convierten en una zona tan crítica? Bueno, pues la respuesta está en cómo la diabetes va afectando al cuerpo con el tiempo, y las consecuencias, la verdad, pueden llegar a ser muy serias. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, aquí va una cifra que impacta. Alrededor de un 5% de las personas con diabetes pueden necesitar una amputación por complicaciones graves que no se detectaron a tiempo. Es un dato muy potente que nos deja clarísimo por qué la prevención lo es todo. Este es el plan de hoy. Primero, entender la conexión entre diabetes y pies. Luego, veremos los factores de riesgo, cómo hacer un autoexamen diario, los hábitos para prevenir problemas, qué son exactamente las úlceras y, para rematar, los pasos más importantes que hay que dar. Pues aquí está la clave del asunto. Un nivel alto de azúcar en sangre mantenido en el tiempo acaba dañando los nervios y los vasos sanguíneos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en dos problemas principales. Se pierde sensibilidad y empeora la circulación en los pies. Venga, vamos a meternos en faena. Conocer bien estos factores de riesgo es el primer paso y el más importante para poder actuar antes de que aparezca un problema. El primer gran factor a tener en cuenta es el daño en los nervios, lo que se conoce como neuropatía. El problema es que provoca una pérdida de sensibilidad. Y claro, si no se siente dolor, una simple ampolla, un roce o un corte pequeño pueden pasar completamente desapercibidos y complicarse a una velocidad increíble. El segundo factor es la mala circulación. Los vasos sanguíneos se dañan y esto se agrava muchísimo más si se fuma. La sangre no llega como debería y sin ese flujo de sangre ni el oxígeno ni los nutrientes pueden llegar a las heridas para que cicatricen correctamente. El proceso de curación se vuelve lentísimo. Luego están las deformidades del pie, cosas como los dedos en garra o el llamado pie de Charcot, que es cuando el arco del pie se derrumba. Pues todo esto crea nuevos puntos de presión y justo ahí, en esas zonas de más roce, es muchísimo más fácil que se formen llagas. Y este es un punto importantísimo. El pasado cuenta, y mucho. Haber tenido ya una úlcera en el pie, aunque esté curada, dispara el riesgo de que aparezcan más en el futuro. Es como una señal de alarma que nos obliga a estar todavía más pendientes. Vale, con todos estos riesgos sobre la mesa, ¿cuál es nuestra mejor defensa? Sin duda, el autoexamen diario. Es un hábito que no cuesta nada, pero que no es negociable. Es literalmente una herramienta que puede salvar los pies. Y hacerlo es muy fácil, de verdad. Simplemente hay que buscar un sitio con buena luz, sentarse cómodamente y revisar con calma toda la superficie de los pies, por arriba, por los lados y, súper importante, prestando mucha atención a los huecos entre los dedos. Para ver las plantas, un espejo es el mejor aliado. Y oye, si hay dificultades para ver o para llegar, lo más sencillo es pedir ayuda a un familiar. ¿Y qué es exactamente lo que hay que buscar? Pues mirad, en la piel. Cualquier grieta, llaga, ampolla o zonas que estén rojas, hinchadas o más calientes de lo normal. Y en cuanto a las sensaciones, si se nota entumecimiento, hormigueo, ardor, dolor o incluso una sensación de frío constante, todas estas son señales de alerta de que algo puede estar pasando con la piel, los nervios o la circulación. La clave de todo esto es la constancia. Para que no se olvide, el mejor truco es integrarlo en la rutina de cada día. Por ejemplo, justo después de la ducha o mientras uno se viste. Son apenas un par de minutos, pero el impacto que tienen a largo plazo es gigantesco. Muy bien, ya sabemos cómo detectar. Ahora vamos a centrarnos en la prevención. La idea es construir una especie de escudo protector para los pies a base de hábitos diarios muy sencillos. La rutina perfecta sería algo así: lavar los pies con agua tirando a tibia y secarlos con muchísimo cuidado, insistiendo entre los dedos. Después, hidratar bien la piel, pero ojo, nunca entre los dedos para que no se creen humedades que favorezcan los hongos. Cortar las uñas siempre rectas. Usar calcetines limpios de materiales naturales como algodón o lana. Y por supuesto, elegir siempre un calzado que sea ancho y cómodo. Y para remetar, mantenerse activo o caminar para que la circulación fluya. Y fijaos en esta imagen que lo deja todo clarísimo. El corte de las uñas parece una tontería, pero es fundamental. Siempre en línea recta y después se liman un poquito los bordes para que no queden picos. Nada de cortarlas en curva ni dejarlas demasiado cortas. Y por supuesto, las cutículas no se tocan. Y con los zapatos, pues pasa exactamente lo mismo. Lo ideal es buscar una puntera ancha que deje espacio para que los dedos se muevan con libertad. El zapato tiene que sujetar el pie, sí, pero nunca apretarlo.
Hay que huir de los zapatos de punta o muy estrechos. Son el enemigo público número 1, porque provocan roces y puntos de presión peligrosísimos. Pero bueno, ¿y qué pasa si a pesar de todo aparece un problema? Vamos a hablar un momento de las úlceras. Entender cómo se tratan nos va a ayudar a comprender por qué es tan importante pillarlas a tiempo. Las úlceras más leves son las superficiales, que afectan solo a las primeras capas de la piel. El tratamiento lo tiene que hacer un profesional, claro. Consiste en limpiar bien la herida, quitar el tejido que esté dañado, a eso se le llama desbridamiento, y protegerla con un apósito especial. El problema es cuando la úlcera se hace profunda. Ahí la cosa se complica, porque ya no afecta solo a la piel, sino que puede llegar al músculo o incluso al hueso. El tratamiento es mucho más intenso. Muchas veces requiere ingreso en el hospital, antibióticos por vena y, en algunos casos, incluso una cirugía para limpiar la infección a fondo. Este gráfico lo resume perfectamente. Es una escalada. Se empieza con un cuidado local. Si se infecta, ya se necesitan antibióticos. Y si la úlcera se vuelve profunda, la cosa acaba en hospitalización. Queda bastante claro el beneficio de actuar en la primera fase, ¿verdad? Así que, resumiendo, todo se puede concentrar en 3 acciones clave, 3 pilares. Primero, la inspección diaria de los pies, sin excusas cada día. Segundo, la protección constante, con un buen calzado y una higiene impecable. Y tercero, cuidar la salud general, que significa mantener el azúcar bajo control y, fundamental, dejar el tabaco para ayudar a la circulación. Y para terminar, ahí queda una pregunta para reflexionar. De todo lo que hemos hablado, ¿cuál es ese pequeño paso, esa pequeña acción que se puede empezar a hacer desde hoy mismo para proteger los pies de cara al futuro? Porque tomar esa decisión y empezar, ese es el verdadero primer paso.